pero lo quise probar, pues, a pesar de que todavía no ha quedado muy claro la discusión que se planteó en el Mundial respecto a los diferenciales abiertos. Pero una vez armado el carro es bastante seguro, yo no veo ningún problema, sobre todo en el IGT8 que tiene ese bumper posterior que impide que metas la mano. El Honor también, sí, el Honor también tiene eso. Yo también pensaba que sería más peligroso y cuando lo he montado me he dado cuenta de que el diferencial delantero no hay ningún peligro. Así es. Y diferencial trasero es muy difícil, pero bueno. No sé quién era, es que no me acuerdo ahora el nombre de que estaba ahí de IFMAR en el Mundial, que le pregunté directamente y me dijo que, bueno, lo de la tapita de plástico a lo mejor y tal, pero ahora, sí, al haber cancelado también EFRA, el europeo, que era donde me dijo que querían hablar más en serio del tema, pues yo creo que se va a alargar un año más ese tema. Sí. O sea, mientras tanto, pues... Yo estuve presente en esa reunión porque me pareció sensacional que por primera vez, antes simplemente se reunían las marcas con IFMAR, ¿no? Esta vez lo hicieron abierto a los jefes de equipo y a pilotos. Si te acordarás, Edu, todo el mundo podía opinar en esa reunión de discusión entre los fabricantes. Es cierto que opinamos bastante y nos escucharon, que así es. A todo el mundo a hablar y fue bastante, ¿sabes?, productivo. Y la verdad que fue interesante porque habían dos posiciones, ¿no? Digamos, la X-Ray, HB, había un representante de Mugen, ellos decían que se había perdido la esencia de la transformación de un buggy hacia un carro on-road, ¿no? Digamos, de pista. No. Y ya esta nueva generación de GTs son específicamente dedicados, son diseñados de cero para GT. Sí. Entonces, obviamente que por costo de producción, invertir en moldes es más caro que producir las piezas de aluminio. Entonces, ha salido toda esta camada de coches y modificaciones con diferenciales abiertos. Pero finalmente yo pienso lo mismo, que simplemente las fábricas no van a dudar en que si les ponen la seguridad van a sacar una tapita de plástico y se acabó el problema, ¿no? O sea, no le veo mayor problema. Alfonso, en el tema del desarrollo de los coches creo que hay un punto que obviamos. No es tanto un tema de hacer un molde o que vaya abierto o cerrado, es que al montar tabitas de aluminio varían la altura a la que funciona el diferencial. O sea, por ejemplo, yo he montado un par de Serpents y lo puedes subir y bajar, que consiguen que los cárdanes funcionen en un ángulo mucho más paralelo y no tan inclinados hacia abajo como lleva un coche puramente todoterreno, que genera muchísimo agarre y cuando las pistas suben mucho de agarre hacen que los coches sean muy complicados de conducir, al contrario de lo que todo el mundo se cree, porque al ir tan sujetos al suelo, cuando pierden el agarre lo pierden muy de golpe. Entonces creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Porque si es un buggy adaptado a eso, es un buggy y en el momento que podemos empezar a variar toda esa altura, pues no pierde un poco el tema de ser un buggy, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero como te digo, yo no veo mayor problema en el sentido, porque el único argumento que le daban era el tema de seguridad, porque no hubo ningún otro argumento en contra de otra naturaleza técnica, como la que tú explicas. Simplemente era un tema de seguridad. Bueno, la seguridad se le da con una tapa y se acabó el problema. Pero un 1.8 pistas más lleva 2 coronas y 2 piñones en un lateral totalmente al aire. Así es. Y ahora la nueva tendencia, ahora que hablaba de los cardanes, está yendo por varios diseños que van a poner las cardanes ya no en ángulo, sino alineadas. O sea, además del ángulo de inclinación, el otro tema es el ángulo que tienen, digamos, en la horizontal, que están movidas a un lado. Y ya he visto por ahí algunos diseños que contemplan el alineamiento completo de las cardanes y moviendo el motor inclinado hacia el centro, como presentó el ganador del mundial, el S-Works, que tenía el motor tumbado. Sí. Porque van a tener que mover el motor a un lado para darle sitio a la cardán. Y entonces, como regreso, la relación de peso es inclinando el motor. O sea, se nos vienen nuevas ideas pronto. Bueno, al final es lo que hablamos allí, ¿no, Alfonso? Es si únicamente es un todoterreno adaptado a un GT, habrá más marcas que se involucren si se contienen los gastos, y si son coches específicamente diseñados para GT,
habrá menos marcas que apuesten por la categoría. Claro. Y habrá, Por eso, que habrá menos gente. por eso que se habló de la posibilidad que antes ni siquiera se discutía de tener como dos categorías, es decir, una especie de ready to run y la otra más pro, donde todos estos carros, es lo que hablaron ahí también en el Mundial, ¿no? Se hablaba de dividir la categoría como, tengo entendido que en el 10º hay la A y la B. No, eso yo no lo veo, ¿eh? Es todo, que todo lo que son divisiones es fatal, y más cuando una categoría está empezando. Vas a empezar a dividir gente, las carreras van a ser súper deslucidas, y la gracia precisamente del GT cuando nació era que tú podías tener tu coche buggy. Yo, por ejemplo, tenía un Mugen, compré el GT y me servían todas las piezas. Entonces la inversión era mínima. Incluso podía correr con el motor de 3 transfers. Vamos, que eso animaba a la gente, ¿no? Sobre todo de un 8TT, que es donde más gente hay, a decir, bueno, pues me cojo el GT, me sirven el 80% de las piezas y una categoría más. Ahora ya no se puede. A día de hoy, el que tiene un TT ya no se va a parecer a un GT. Entonces le van a servir 2 piezas.